Sí, yo he sido de esos también. Y hoy quiero que a través de la palabra y que el Espíritu Santo hable a tu corazón, hable a tu espíritu, para poder entender lo que significó en ese tiempo un acto, una herencia, un legado que pasó de un profeta a otro para continuar la obra de Dios, pero que en ese tiempo se estaba haciendo y viviendo en ese instante a la vista de la escuela de los profetas, a la vista de toda la gente de esa época, pero a nosotros en lo espiritual era una vida, un acto profético de lo que nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo hoy. Y primero quiero llevarte a conocer un poco más a los dos protagonistas de esta historia, que son Elías y Eliseo. ¿Cuántos han escuchado hablar de las proezas que hizo el Señor a través de Elías? Ahora bien, Elías, su nombre tiene un significado. En hebreo se pronuncia Eliyahu y significa literalmente: mi Elohim es Yahweh, mi Dios es Jehová. Este nombre declara fidelidad exclusiva al único Dios verdadero. Qué importante es elegir nombre. Elías vivió para confrontar la idolatría y restaurar la fe en Dios en esa época, en tiempos de una corrupción espiritual. Eliseo, en hebreo, se pronuncia Elisha y significa Elohim es salvación. Elí, entonces, ¿entiendes por qué el Señor decía Elí, Elí? Mi Dios salva. Su nombre anticipa un ministerio. Fíjate, lo que fue Elías y Eliseo anticipa un ministerio centrado en milagros. Y vas a empezar a reconocer algo: sanidad, restauración. Entonces, en una época donde Elías representa el juicio y el fuego, Eliseo representa gracia y continuidad profética. Y comienzas a visualizar lo que estaba presentándose en la vida de estos dos profetas, que iba a acontecer con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo más dentro de esta historia, que es el manto. El manto es un símbolo dentro de lo que es la vida del pueblo judío. Esa vestimenta, el tener un manto, refleja identidad y llamado. El manto profético no es algo solamente para abrigarse físicamente. Simboliza autoridad espiritual, la unción otorgada por el cielo, el peso del llamado profético. Elías llevaba ese manto, no era como cualquier manto. Y es curioso, pero cuando nos habla del espíritu de Elías que iba a estar ¿en quién? ¿Recuerdas? En Juan. ¿Cómo vestía Juan? ¿Y sabes de qué estaba hecho el manto que usaba Elías? De pelo de camello, y era áspero. Era una señal de consagración, de separación del sistema religioso y de un celo ardiente por la santidad de Dios. Y vamos a ver la historia. Primer libro de Reyes 19, del 19 al 21. Te doy un minuto para que lo puedas leer en tu tablet, en tu celular, en tu Biblia.
Muchas veces alguien dice, no, que deben de traer toda la Biblia escrita, y está bien, es correcto, pero también si traes tu Biblia aquí, excelente, porque entonces significa que no te vas a perder la palabra. Amén. El primer libro de Reyes 19, capítulo 19, versículo 19 al 21. Y dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. ¿Estaba qué? Trabajando. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Puedes imaginarte la escena. Él está trabajando, está ocupado, está dirigiendo, de hecho, a varios siervos. Él lleva la última porque va vigilando todo lo demás. Y está en su trabajo y llega, pasa Elías y le echa el manto. Y él interrumpe todo. Y sale corriendo con Elías y le dice: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eso significa que de estar haciendo un trabajo, dirigiendo algo, cuando viene el llamado, él reacciona y simplemente, dejándolo todo, va y le sirve. El hecho de que Elías haya echado su manto sobre Eliseo no es un gesto simbólico menor, es algo muy importante, porque Elías está entregando su llamado a quien lo va a continuar. Está dejando un legado espiritual. No se trataba de algo personal, tenía que ver con el reino. Eliseo no solamente lo recibe, sino que rompe con su vida pasada, y eso es lo que está simbolizando lo que Eliseo hace. Cuando él abandona eso, rompe, quema lo que es el arado, mata a los bueyes, ya no tenía que regresar. Está rompiendo con todo lo que hizo, con todo lo que fue su vida pasada. Sacrifica sus bueyes y quema su arado. Es un acto de reconocimiento radical. Cuando el Señor te encuentra, un verdadero encuentro con Dios nos hace reaccionar radicalmente. No estamos coqueteando con que sí, no, bueno, ahorita veo yo, mañana sí, mañana no. Es un acto de reconocimiento radical para volver al llamado que se recibe en la eternidad. Y esto a mí me rompió toda mi mente, porque luego pensamos que es para dedicarnos a algo aquí. No, cuando el Señor me encuentra y me hace un llamado y me dice: sígueme, y yo reconozco, me arrepiento. La semana pasada, y lo vamos a ver ahorita adelante, entendimos que arrepentimiento tiene que ver con reconocer, con volver al origen. Cuando yo reconozco el llamado de Dios, me doy cuenta que para eso vine a esta tierra, a este mundo. Pero es que tu carrera, es que tú, sí, pero yo no vine a ser ingeniero, doctor, arquitecto. Yo vine por un llamado de la eternidad, y quemándolo todo, yo voy en pos de ese legado. Y muchos pensarán ahorita, porque yo lo pensé alguna vez: eso duele, eso duele. Me encanta una frase que de forma
coloquial y en gracia me dice luego, nos decíamos ahora mi hermano, y mis libros caros, ¿qué hago con ellos? Y mi esfuerzo, y mi tiempo, y lo que yo hice, en donde me especialicé. ¿Qué hizo Eliseo? Mató a los bueyes y quemó el arado. Esta semana pasada el Señor nos hablaba de la palabra que en hebreo es teshuvá y que literalmente significa retorno. Y es el concepto judío de arrepentirse, de arrepentimiento, retorno, reparación. Busca alinear las acciones de una persona con su verdadera esencia, que es divina y es eterna. Es más que un simple arrepentimiento visto a los ojos humanos. Ah, sí, creo que hice algo malo. Ay, Dios mío, pagaste por mí en la cruz. Ah, sí, me arrepiento. Es algo más. Arrepentimiento es entender, Dios mío, veniste a esa cruz, me perdonaste porque me estás recordando que tú me diste un llamado en la eternidad y tengo que hacer algo aquí. Es la causa de por lo cual yo ahora soy salvo. Tengo ciertamente destino, tengo la vida eterna, pero en lo que llego a casa, aquí te voy a obedecer y voy a honrar tu llamado. Porque cuántas personas dicen, bueno, yo ya soy salvo. Y para no contaminarme, pues ya no salgo de mi casa, ya no me junto con nadie. Pero eso no veniste a ser guardado. Entonces habría también en lo que es la vida cristiana monasterios cristianos, ¿no crees? Y nos iríamos a encerrar en montañas lejanas para que no nos contaminemos. Pero el Señor dice, no, una luz, ¿dónde se pone? ¿Abajo? Arriba, porque somos luz en medio de tinieblas. Esto es parte de tu llamado. A eso veniste a este mundo, para eso fuiste rescatado, para eso fuiste salvado, para hacer el llamado que el Señor te dio. Y esto entonces nos recuerda el llamado de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Sígueme. A cada uno de ellos les dijo, sígueme. Cuando el Señor vino a tu vida, no importa en qué estabas, si estabas pasando una tribulación, si estabas pasando por una enfermedad, si estabas pasando por escasez, si simplemente sentías un vacío, el Señor se encuentra contigo, te encuentra y te dice, sígueme. No te dice, recíbeme en tu corazón. Sígueme. Y eso es como si te hubiera aventado el manto. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Bueno, ¿cuándo? Déjame ver mi agenda. Déjame ver cómo está el clima. Déjame ver si estoy bien. Y ahí te aviso. Tomar el manto implica dejar atrás el pasado para abrazar una nueva identidad y misión. Jesús y el manto tienen mucho que ver. Elías fue llevado en un torbellino y su manto cayó. Eliseo lo vio y lo tomó. Jesús fue ascendido en una nube. ¿Delante de quién? De sus discípulos. ¿Y qué envió? ¿Cuál fue su promesa? El Espíritu Santo. Y de repente te estás dando cuenta. Queremos al Espíritu Santo, pero no hemos matado a los bueyes, ni quemado el arado. Queremos el manto, pero no hemos dejado atrás nada. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8.
Ese poder no es otra cosa que el manto espiritual que nuestro Señor Jesucristo nos da, su presencia misma. No es algo físico, es el mismo, Él, en la persona del Espíritu Santo, que viene sobre ti. Eliseo usó el manto para abrir el Jordán. Sus discípulos, llenos del Espíritu Santo, abrieron el camino del reino desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. ¿Sabes lo que ha puesto Dios en ti? A veces yo me acuerdo, ay Dios mío, yo pasé corriendo en fe a tomar un manto imaginario porque estaban predicando, ¿quién quiere la doble porción? Sí, yo estaba pensando en un manto que sí, lo tenía yo aquí, decía yo, sí, es espiritual, pero estaba yo imaginándome un manto. Pero cuando el Señor te rompe toda tu estructura mental humana y te deja ver en lo espiritual, entiendes, Dios mío, eres tú sobre mí y en mí. Ese es el pacto. No es para abrir un Jordán, es para establecer tu reino. Ahora bien, Elías, ¿qué tiene Elías? Elías no fue solamente un profeta poderoso, sino un modelo profético que era prefigura de Juan el Bautista, que vino en el espíritu y poder de Elías. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1, 13 al 17. Se va a poner bien interesante esto. 1, 13, 17. Lucas 1, 13, 17. ¿Ya estamos ahí? Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Cómo se va a llamar? Juan, no Elías. Escucha esto, escucha en el espíritu. Su nombre es Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Hará que muchos, ¿qué? Se conviertan. Y de repente comenzamos a darnos cuenta cuál era la misión de Juan. (17) E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Vamos a ir lentos. ¿Qué lo iba a llenar? El Espíritu Santo. Pero cuando se refiere a que tendría el espíritu y el poder de Elías, significa que él en su corazón iba a tener entendimiento, iba a saber su misión. Él iba a reconocer, se iba a arrepentir, iba a regresar a la posición original de lo que él venía a hacer a este mundo. Lo que a mí me maravilla es que Juan, dice nuestro Señor Jesucristo, que no ha habido otro profeta más grande que él antes de que él llegara. Ni Elías ni Eliseo, Juan. ¿Y cuánto duró su ministerio? Lo impresionante de Juan es que él entendía, y cuando supo que él venía a preparar el camino para el Redentor, porque él en el espíritu de Elías confrontaba a los fariseos: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y cuando vino Jesús, hubo gracia.
Y de repente comienzas a ver cómo lo que pasó en su momento hoy es más. Porque en la gracia siempre será más. Y en Jesucristo es todo. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible, dice Malaquías 4:5. Para este tiempo Elías ya no estaba en la tierra, ya había partido, el Señor se lo había llevado. Pero Malaquías está dando una palabra profética que iba a acontecer con la venida de nuestro Señor Jesucristo en el espíritu de Elías que iba a tener Juan. No es que el espíritu de Elías viniera sobre Juan y lo llenara, no, lo que estaba llenando a Juan era el Espíritu Santo, pero tenía un corazón, tenía un entendimiento, sabía, ¿sabes? Cuando tú y yo entendemos, cuando nos arrepentimos, caminamos en el llamado del Señor, tenemos un espíritu similar al de Elías. Porque entiendo que lo que yo hacía en lo secular, lo puedo seguir haciendo, pero ya no es mi prioridad. Porque si yo nací en esta tierra, en este mundo y en este tiempo, es para hacer el llamado que Dios me dio. Y si esto me lo está impidiendo, tengo que matar los bueyes y quemar el arado. Ay, hermano, pero ese espíritu de Elías de restauración, arrepentimiento y preparación es el mismo. Es lo mismo que, o bueno, es lo que el Espíritu Santo nos recuerda. Es lo que le recordó a los discípulos de Jesús para que prepararan su regreso. ¿Cuántos saben que el Señor regresará? El que es, el que fue, es y ha de venir. Y hoy la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Preparar el camino para el regreso del Señor. El manto en la tradición judía y en el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo de lo que hizo, no es solamente un símbolo de algo externo, de algo físico. Representa para ti y para mí la autoridad de justicia, rectitud y santidad que nos da el Señor. La herencia espiritual que se transmite al discípulo, la capacidad de continuar la obra de nuestro Señor Jesucristo.